Pastor Germán, bienvenido a este programa de Jesús Vive Hoy a través de Facebook y luego lo estaremos pasando por otras plataformas digitales o redes sociales. Así que queremos que el Pastor Germán nos salude a todos nosotros y poder escuchar y también verle en esta ocasión. Bueno, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Me escuchan ahí, Pastor? Perfecto. Perfectamente. Sí, para mí, mi esposa, es un gusto comunicarnos siempre con ustedes. Hemos sido muy bien recibidos y un abrazo a toda la audiencia desde Mar del Plata, Argentina. Qué bueno tenerlo, Pastor Germán, con nosotros en este día tan especial de poder transmitir esto en forma en vivo y en directo. También queremos decirle, Pastor Germán, que estamos transmitiendo a través de Zoom para originar nuestra conexión y nuestra transmisión, pero estamos simultáneamente transmitiendo a través de Facebook en este mismo momento, por lo cual estamos seguros que muchas personas en diferentes lugares nos van a estar viendo de una manera muy especial. Nosotros hoy día terminamos un tiempo de oración, como hacemos cada martes, altar de oración. Terminamos y entonces ahora estamos conectados, compartiendo con el Pastor Germán y también su esposa Anaí, que está ahí, que luego vamos a pedir que ella, si quiere, nos salude también. Y qué bueno tenerles en este programa. Evidentemente que hoy lo que estamos intentando de alguna manera es mantener a la congregación, a la iglesia en sí y a todos los hermanos y hermanas que nos ven de diferentes lugares y diferentes naciones alrededor del mundo, estar hablando acerca de todo lo que de una forma o de otra nos ha afectado al mundo entero y también prácticamente yo creo que todas las iglesias estamos en la misma línea, estamos transmitiendo, la mayoría por regla general estamos transmitiendo online, aprovechando realmente los medios de comunicación y las diferentes redes sociales, de plataformas digitales para poder llevar la enseñanza y que las personas sigan creciendo aún estando en sus casas, en sus hogares. Queremos, Pastor Germán, que nos comente cuál es la labor espiritual que en este momento están haciendo también en la iglesia. Nos gustaría saber y poder compartir usted ampliamente y vamos a estar vamos a hacer como un coloquio de preguntas y respuestas y vamos a estar abordando realmente la temática que vamos a estar considerando hoy, aprovechando la cuarentena para crecer espiritualmente. Es un tema, o mejor dicho, es un pensamiento que lancé el día domingo, así que no podemos detenernos, tenemos que seguir creciendo y creciendo, porque ese es el propósito de Dios en medio de cualquier batalla, cualquier prueba. Así que, Pastor Germán, ¿por qué no nos comenta lo que es en sí las actividades que ustedes están haciendo espiritualmente junto con el Pastor Olier y todos los pastores que son parte de la Iglesia Asamblea de Dios allí en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad muy turística, una ciudad muy veraniega y una ciudad realmente donde ustedes están haciendo una labor preciosa e encomiable en la presencia del Señor. Escuchamos al Pastor Germán y él también va a comentar qué es lo que están haciendo allá en la iglesia también. Bueno, acá desde el Centro Cristiano, Dios es Amor, con el Pastor Omar Olier, la Pastora Graciela de Olier. Hoy justamente tuvimos 3 reuniones de Zoom recibiendo directiva, pero ¿qué es lo que estamos haciendo en forma puntual? Primeramente, cumpliendo la cuarentena, Pastor. La iglesia se cerró, el Pastor Omar Olier la cerró, en sucesión las autoridades, la pandemia, lo que es en Argentina, Mar del Plata, esperan el pico en mayo, y el Pastor obviamente junto a la Intendencia y a las autoridades creyó prudente, como ustedes están haciendo el culto, se está haciendo online. Pero lo que estamos desde esta cuarentena creciendo, no perdiendo el enfoque. Este es el tema. Y el tema es no perder el enfoque ¿en qué? En el conocimiento a través de cuál es la voluntad de Dios, Pastor, para la iglesia en este tiempo, para mi vida, para los miembros, y también cuál es el tiempo de la humanidad, cuál es el tiempo de la voluntad de Dios. Y estamos unidos en oración fuertemente, buscando esta revelación, la profecía y la sabiduría. Pero bueno, hemos armado grupos de intercesión, de ayuno. Creemos que es un tiempo de crecer
Y es un tiempo que esto que está pasando con el COVID-19 nos lleva a orar de otra manera. Nosotros puntualmente estamos orando, tratando de orar con la gente virtualmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A veces no lo podemos cubrir en totalidad, pero sí hay un grupo que está trabajando fuertemente y orando por la pandemia, por la iglesia, por las autoridades y por recibir el conocimiento y la revelación de cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que el mundo que tenemos no va a ser más el mismo, pastor, y que la iglesia tiene que tener un cambio, y que nosotros tenemos que buscar en lo secreto lo que Dios va a mostrar en público en el nuevo tiempo, después de la cuarentena. Yo creo, Pastor Germán, que realmente todo y cada uno de los pastores que estamos entendiendo y discerniendo la situación actual de lo que está sucediendo en el mundo entero, pienso que tenemos una forma unas directrices de parte del Señor en conjunto, que el Espíritu Santo está revelando no a una persona en particular, sino al cuerpo en general, y a los pastores también que están alineados correctamente con el diseño de Dios y que realmente han discernido que en este tiempo realmente que ha afectado y ha conmovido al mundo entero, pero que también en cierta manera ha afectado a la iglesia, porque como bien dijera, toda la estructura, la forma que nosotros hemos desarrollado ministerialmente en cada una de las etapas y décadas de lo que es la iglesia, realmente nos encontramos por primera vez en una situación como esta. Es decir, la situación a lo que me refiero es a la situación de que estamos haciendo las enseñanzas, diferentes tipos de actividades, y todos esto lo estamos haciendo vía online. Realmente esto es algo nuevo para muchas personas. Inmediatamente que comenzó a haber la cuarentena en muchos países, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, más de 1,800 iglesias comenzaron a transmitir, que nunca habían transmitido por ninguna clase de plataforma digital ni por televisión, comenzaron a transmitir por las diferentes plataformas digitales. Es decir, estamos viendo que muchos pastores, otros han venido siendo preparados porque han usado esto como un instrumento, como nosotros hemos usado esto como un instrumento de bendición para llevar programas a tantos lugares y naciones del mundo, pero otros de forma sorpresiva se vieron o que tenían que hacerlo sí o sí. Ahora, creo que firmemente, y esto es lo que estamos dialogando, cuando nosotros podemos ver el COVID-19, siempre en Argentina, porque yo me crié en Argentina, así que sabemos nuestro lenguaje también ahí, gauchesco en Argentina, y siempre usamos, decía, cuando un número era 1991, decimos es un capicúa, ¿verdad? 1991, o por ejemplo 2002 o capicúa. Y yo estaba pensando intensamente en esto, digo, COVID-19, ¿cuál es COVID-19? Al revés sería 91, entonces yo podría poner COVID-19, Salmo 91. COVID-19, Salmo 91. COVID-19, Salmo 91. Es decir, el COVID-19 viene para destruir, para dañar, para enfermar. El Salmo 91 nos da la solución y la respuesta de cómo enfrentar realmente este virus tan maligno, tan mortal y tan letal que es. Así que creo firmemente que si hay un momento de apoyarnos firmemente en la Sagrada Escritura, es ahora. Entonces, así que vamos a entender que realmente Dios siempre tiene respuesta por todo. Viene el COVID-19, pero hay una promesa de Dios en el Salmo 91. ¿Qué decimos a esto? Decimos, nosotros que somos veteranos de guerra, usted sabe, pastor de Malvinas, hoy como creyente le decimos el Salmo del soldado. Okay. O el Salmo del escudo protector. Amén. Sabemos que para el que habita, para el que mora, para el que vive en la presencia de Dios, hay seguridad. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo que es un salmo que está con toda la vigencia y es una promesa que está para tomarla y realmente vivirla. Yo cuento una pequeña experiencia, pastor, con el Salmo 91. Ahora estamos siendo bombardeados por noticias día y noche. Yo estuve escuchando sus programas sobre el tema de
nosotros estamos tratando de discipular a la iglesia a través del pastor Omar Olier y a todas las redes pastorales, en no perder el enfoque, obviamente, a través de online, porque vemos que hay una información que es constante y es un bombardeo de día y de noche, pastor. No estamos indiferentes a la realidad, nos duele cada muerte, cada estadística. En Argentina tenemos 1.175 casos de infección y 70 casos, 70 muertes. Pero una muerte o miles duelen. Pero ¿a qué voy con el tema del Salmo 91 y el soldado, el Salmo del soldado, pastor, y el COVID-19? En la guerra yo fui bombardeado día y noche. Y llega un momento que el desgaste es total. Y yo creo que la gente está siendo bombardeada día y noche por una realidad que no está preparada, no está entrenada o no esperaba. Nosotros como iglesia es el tiempo de poner por obra lo que escuchamos, lo que los predicadores, pastores, mentores, maestros, padres espirituales nos han dado, más las experiencias de nuestra intimidad con Dios, porque este es un tiempo para la iglesia. Es un tiempo para que la promesa de Dios se cumpla en mí, para que el Salmo 91 se cumpla en mí. Un problema en la guerra secular, es que cuando te bombardean día y noche, cuando ya no queda nada en pie, ahora hay un colapso en el área de salud, hay un colapso en el área de la economía, hay un colapso mundial en el mundo que conocíamos. En la guerra hay un colapso de todo, pero cuando vos vas a escapar o a salir, te tiran bombas de retardo. Entonces, donde vos pisás la bomba, volás. Y ahí es donde está el Salmo 91. Ahí el soldado empieza a conocer, y hoy nosotros somos soldados, bombardeados, y después tenemos que estar entrenados para pasar la prueba que va a edificar nuestros frutos. Y va a mostrar los frutos o lo que hemos adquirido o no del Señor. Pero tenemos que estar preparados para las bombas de retardo, y que es un tiempo donde el poder de Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dice que van a caer a nuestro lado 1000 y tantos al otro y no llegarán. Pero tenemos que habitar. Y yo creo que esta cuarentena, pastor, hay casi más de 70.000 personas que Dios llamó a ayunar 40 días de la iglesia del Señor, pero por otros motivos antes del COVID-19. Y creo que están ayunando, están orando como estamos orando todos en esta línea en la iglesia, y que tenemos que prepararnos para en este tiempo de cuarentena tener lo que Dios quiere dar y guardados también para salir. Hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Salmo del soldado, como le decimos los veteranos de guerra. Y nosotros somos gente de guerra en el sentido, la iglesia está en guerra. Está en guerra contra un virus y en vez de 19 podemos hacer Capicúa. Eso es ya me va a quedar, pastor, discúlpeme mi atrevimiento, pero a partir de hoy es el Salmo 91. Sí, la realidad de todo esto es que la gente, algunas veces hay una gran proporción del pueblo cristiano, ministerios, pastores y diferentes ministerios, que realmente están entendiendo la situación. Ahora, yo creo que lo importante en medio de toda esta situación es que aprovechemos la oportunidad. Yo creo que es un tiempo de oportunidad divina para que en medio de la devastación y en medio del tumulto de todo lo que el enemigo quiere intentar de alguna manera menoscabar y hacer, pienso que uno de los objetivos es acallar la voz de la iglesia. Pienso que esto es una de las cosas que más estamos confrontando, es como acallar la voz de la iglesia, acallar la voz de los profetas, acallar la voz de los pastores, porque si ha habido una realidad que no podemos negar, es que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos e hijas de Dios, que están identificados en esa relación de intimidad con Dios, saben cómo enfrentar situaciones difíciles, porque la palabra del Señor nos va enseñando, nos va entrenando y nos va capacitando. Por eso que concordamos con lo que dice el pastor Germán, que somos soldados. Por eso dice que los que están en esta batalla no se enriedan en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados.
O sea, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en realidad, sabemos y entendemos que la forma realmente de que podemos prevalecer es evidentemente entendiendo lo que el Señor nos ministra a través de la enseñanza de su palabra. Y yo leía hoy estaba leyendo un título de un escrito donde decía, los cristianos se está comprobando que los cristianos son las personas que saben cómo enfrentar esta situación. Ahora, se debe a que muchas personas hoy en día, el no tener la capacidad y no discernir realmente de lo que es la dependencia con Dios, pues es evidente, como lo hemos estado predicando, que muchas personas entran en pánico. El pánico es un instrumento, algo que altera todo nuestro sistema metabólico, nuestro sistema orgánico. Y evidentemente cuando la persona entra en pánico, en ansiedad y en temor, inclusive él mismo siente los efectos de ciertas situaciones en su propio cuerpo, porque por eso dice la Biblia que tal es lo que piensa, tal es lo que eres. Tal lo que piensa es lo que tú vas a expresar por tu boca. Entonces, lo importante es cómo saber lo que hemos estado enseñando, cómo saber ganar la batalla en nuestra mente, porque el enemigo lo primero que está atacando es la mente no solamente de la gente que no conoce a Dios de verdad, sino la gente de miles y miles de cristianos y de siervos de Dios inclusive. El estar pensando de una forma contraria, pensar, ¿y qué me va a pasar a mí? Y yo me voy a enfermar, si el otro se enfermó, yo también me voy a enfermar. Yo creo que una de las batallas que estamos librando hoy en día, y Dios nos ha ministrado por años sobre este tema, es la batalla en la mente, porque una vez que el enemigo logra incautar la mente y colocar dardos de fuego, evidentemente la persona va perdiendo estabilidad en el concepto de su seguridad, de que Dios sigue siendo Dios y que realmente el que tiene el control no es el hombre, no son las naciones, no son los sistemas, no son los vivos, ni siquiera el reino de las tinieblas el que tiene el control, porque todo está sujeto al señorío y a la superabundante gracia de él en su omnipotencia divina. Entonces, yo creo que esta es una situación que también tenemos que enseñar a los creyentes. ¿Qué es lo que puede comentar en cuanto a esa parte se refiere, Pastor Germán? Sí, yo creo que no nos tenemos que desenfocar, pastor, porque hay un pánico como en aumento o en crecimiento. Y sí, las tinieblas están tratando de tomar ocasión de esto. Hemos visto en Panamá, lamentablemente, familias que han matado a sus hijos ya y se han matado por esta crisis de pánico. Y evidentemente esto es una obra del infierno, que como dice, bueno, Juan 10, ¿no? El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a traer vida y vida abundante. Yo creo que nosotros como cristianos somos dadores de vida. Y comparto, pastor, que la batalla está en la mente. Como dice la palabra, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo para derribar todo espíritu altivo que se levante en contra del conocimiento de la verdad. Y la mentira que hay en la humanidad y todo este plan y todo lo que está pasando, todos los cumplimientos proféticos que ya la Iglesia de Dios conoce, cómo son, de dónde vienen y lo que va a suceder, porque esto a nosotros no nos agarró de sorpresa. Pero al mundo sí. El mundo no tiene las armas, no tiene la mente sujeta a Cristo ni a su obediencia, no entiende por ahí del reino espiritual y el impacto va directamente a toda su área. Hay gente que está paralizada por el castigo mismo del temor, porque no conoce el amor de Dios. Hay gente que está atormentada porque hoy en los hospitales no están haciendo recetas, gente que tiene problemas de psiquiatría, vamos a ponerle, y están tomando algún tipo de ansiolítico, antidepresivo, y tienen que entrar en un estado, que es un tema de oración que estamos orando, en un estado de abstinencia, sin haber estado en drogas ilegales, pero a través de tratamiento con drogas legales, que hoy el médico le habla por teléfono, pero no puede acercarse a un hospital, o por el tema de la pandemia. Hay otra gente que está en cuarentena y está con fobia.
hay otros que tienen adicciones a alcohol, a droga, a pecado, y están maquinando un montón de cosas. Entonces, lo que vemos que en la gente, este ataque a la mente, es un ataque de desesperación. Y que nosotros nos tenemos que desenfocar, porque este ataque también viene al pueblo de Dios a tratar de tocarte o en la salud, en la fe, en la economía, en el bombardeo diario de todo lo que estamos escuchando, viendo, aún lo que cargamos para orar. Y yo creo que cada día tenemos que realmente enfocarnos y no dejar de adorar, como dice el Salmo 18, te amo Jehová, te amo Dios, te amo Dios. Y decirle a Dios quién es y alabarlo, decir lo que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro refugio, o como el Salmo 91. Nosotros los creyentes y los líderes espirituales de las naciones van a ser los primeros atacados, antes que las ovejas. Porque si nosotros perdemos el gozo y perdemos el dar gracias, perdemos el alabar, nuestros discípulos o la gente en que hemos predicado por mucho tiempo va a entrar en amargura. Entonces, antes de atacar a los discípulos, va a atacar a los líderes. Y va a atacar a la humanidad que no son ni líderes ni discípulos. Pero yo creo que hay una responsabilidad sobre un remanente que entiende en la misma línea que es una guerra de decretos o son escenarios espirituales donde quieren realmente controlar a través del desborde o de la desestabilización psíquica a la gente con espíritus asignados, trayendo pánico, trayendo temor, trayendo terror, y eso viene del ataque al cristiano. Y nosotros tenemos que tomar las armas de nuestras milicias, que no son carnales, no como el mundo que no tienen, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Las que se levantan contra nosotros y contra la humanidad. Puntualmente yo creo que sí, que el ataque es la mente, que todavía la gente lamentablemente está creciendo este pánico y hay que enseñarle como iglesia el cómo dejar las cargas delante de Dios, el cómo conocer a Dios. Aparte de edificarlo y darles el alimento con nuestra experiencia legal, en la experiencia. Es como un soldado, pastor, que estuvo entrenado toda la para ir a una guerra y nunca fue una guerra. El día que va a la guerra es como que llegó su día. Yo creo que nosotros los soldados de Cristo que estamos bajo la bandera de Jesús y nuestras armas, aclaro, no carnales, no humanas, sino espirituales, llegó el tiempo para mostrar y salir a ponernos entre los vivos y los muertos, entre los desesperados y los que tienen esperanza, y saber que la esperanza, y sabemos, es Jesús, pero lo tenemos que mostrar, vivir y poder transmitir, y primeramente no perder el enfoque en esta batalla nosotros, de conocer cuál es la voluntad, el tiempo, y bueno, y acá estamos, pastor, uniéndonos como siempre, buscando la respuesta del Señor para nuestro prójimo. Gloria a Dios. Yo creo que lo que estamos hablando, y coincidimos en esto de una forma total, es que si el enemigo logra destabilizar el pastor, porque dice la palabra, evidentemente, que lo que desciende en la cabeza es lo que va bajando. Entonces, no solamente el pastor es el que tiene que mantenerse alineado correctamente con Dios, sus propósitos y su diseño, estar realmente reclamando la paz y la dirección del Señor, sino que también todos aquellos que están conectados de una forma directa al pastor, que son los líderes, ancianos, diáconos y sucesivamente los diferentes áreas ministeriales que toda iglesia tiene, en una forma o en otra, estar también conectado con lo que está bajando de la cabeza. Si lo que hay en el pastor es inseguridad, inestabilidad, desconfianza, falta de fe, angustia, temor, eso es lo que va a ministrar al resto del pueblo, es evidente. Por lo tanto, creo que coincidimos en esto que estamos hablando, que el pastor, juntamente con todos aquellos que es el liderazgo cercano al pastor, tienen que estar conectados en la misma visión, porque si
están recibiendo esa parte de la directriz divina y alguno dentro del grupo del liderazgo comienza a debilitarse y no recibir directamente lo que Dios quiere transmitir en medio de situación, entonces perdemos lo que es la esencia misma, o sea, la directriz divina, y no estamos ministrando al pueblo desde una perspectiva divina, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de la unción del Espíritu Santo, sino que muchos están ministrando la perspectiva de lo que dice el mundo, como decíamos, y de lo que dicen las actuales, y de mucha desinformación que hay, o de muchas noticias que muchas veces lo que está tratando es de crear más ansiedad y más pánico. Por lo tanto, yo considero y creo que el mensaje que la iglesia tiene que estar transmitiendo a través de las redes sociales, a través de online, es un mensaje justamente que fortalezca a la persona y que la persona pueda oír una palabra de ánimo, de esperanza en medio de tantas vicisitudes o en medio de tanta inestabilidad dentro de lo que es la vida social de los seres humanos. Pienso que hacer eso nos responsabiliza el estar cada vez más cerca de Dios, estar buscando a Dios, cuál es la palabra, cuál es la enseñanza, qué es lo que Dios quiere que hagamos en este momento y cómo podemos ministrar a las personas cuando realmente estamos atravesando, como los mismos discípulos atravesaron en algunas ocasiones, en medio de tormentas, en medio de tempestad y viento contrario. Jesús estaba allí, y entonces podemos ver que aún Jesús dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y algunas veces nosotros nos encontramos en este momento como iglesia pasando una experiencia de tormenta, de viento contrario, pero si está con nosotros, podemos oír la voz del Señor que nos dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Como que esa palabra se nos hace. Ahora, es importante entender que yo creo que esto no solamente es una batalla física, porque está afectando la salud del cuerpo de los seres humanos, sino que también esto es una batalla directamente también espiritual. Es decir, es una batalla con connotaciones físicas, pero también con una connotación directa espiritual, que la gente no discierne. Hoy en día hay muchas personas que no dicen, y recién tocó el pastor Germán un punto muy esencial: conocer el momento y el tiempo profético. Ese es el punto al cual queremos llegar en esta entrevista. ¿Cómo conocer el tiempo profético? La iglesia hoy en día está frente a una realidad evidentemente notoria de acontecimientos proféticos, y dentro de ese demarcar profético está lo que estamos viendo hoy en día. ¿Ustedes cómo están enfocando? No solamente es enfocar la parte física, sino la parte espiritual desde una perspectiva de escenario profético, de un escenario totalmente, evidentemente profético. Mire, pastor, nosotros puntualmente entendemos que primeramente nuestra mirada no está en este mundo, que somos peregrinos. Que lo que está viviendo este planeta Tierra o este mundo con nosotros es un paréntesis de la eternidad, este tiempo, y que es un tiempo muy difícil, evidentemente, pero muy profético y ya establecido en los tiempos de Dios. ¿Cómo lo vivimos, pastor? Nosotros estamos primero tratando del liderazgo no desenfocarse de lo que tiene que hacer, y después no dejarse amargar, ni perder el gozo, ni perder la visión, ni perder la comunión que te lleva a la revelación, que te da la sabiduría para tener conocimiento y entendimiento de qué hacer en este tiempo. Nosotros creemos, cuando Jesús estaba en la cruz, pastor, un momento parecía que el infierno mismo dijo: lo tengo al Señor, vencí. Ahora pareciera que, bueno, la iglesia no puede dar la palabra, los profetas no pueden dar la palabra en forma pública. Parecía que hubiera un arrinconamiento, pero yo creo que es el tiempo donde Dios va a intervenir. Entendemos que es una lucha de reinos, es una lucha realmente de un escenario o de un preescenario, de una previa que se está levantando, o que se está levantando un acontecimiento mundial para, como sabemos todos, controlar las masas y de alguna manera tomar el control absoluto de lo que es la humanidad
pero sabemos que en Dios está la respuesta y Dios nos lleva nuevamente a las sendas antiguas, pastor. De dos maneras. Una, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo y no volver atrás, pero un día a la vez, mi Cristo. Entendemos que con todo este bombardeo, que con toda esta batalla, estamos tratando de vivir un día a la vez, pero ser intensos en lo que vivimos. Nosotros le pedimos a la gente, a través de nuestro pastor, mínimamente a los discípulos, que saquen, que tengan, hablando del combate espiritual, no en escala, mínimamente al rebaño, 1 hora de lectura mínimamente y 1 hora de oración. Nosotros, los que estamos en el frente, los que estamos liderando, entendemos que tenemos que buscar que la lucha que pase la humanidad va a querer primero pasar por nosotros. Y nosotros, como David, nos tenemos que adelantar a los acontecimientos. Dice, clama a mí, yo te responderé. O Apocalipsis 4, cuando dice, se abrió una puerta en el cielo y oí una voz como de trompeta que decía, ven y sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Cómo estamos atacando esta guerra profética? En la senda antigua, pastor, como ustedes. Ayuno, oración, la palabra, la unidad vía online, pero la unidad. Estamos constantemente arengando las tropas a la intercesión, a la oración, al ruego, al ayuno, al clamor, a que se cayó un poco, un montón de barreras y estamos en el medio del campo de batalla. Cuando a mí me tocó vivir el campo de batalla, en la batalla final, yo creí que me quedaban 72 horas de vida. Y hay mucha gente que no sabe cuánto más le queda de vida. No sabe cómo va a pagar las cuentas, no sabe cómo va a llenar la alacena, no sabe si va a cobrar el sueldo, no sabe cómo se está hablando acá, ya van a cambiar hasta el dinero porque no hay dinero. La gente entra en una desesperación que no podemos entrar a la iglesia. Nosotros tenemos que estar realmente en la brecha. Tenemos que estar escondidos en Dios, fortalecernos en esta omnipotencia que está trayendo la oración mundial cual nunca antes. Nosotros creemos que Dios está levantando, aunando un remanente que discierne los tiempos y es el último ejército de oración que Dios va a levantar en el planeta Tierra, donde todos nos vamos a necesitar, pastor. Es interesante, perdón que haga una pequeña interrupción, pastor Germán, mientras estaba hablando y comentando. Es interesante que cuando estábamos hablando de este tema, me venía a mi mente el hecho de que en las últimas décadas, como que trató de haber diferentes tendencias de enseñanza dentro del marco de la iglesia, donde en cierta manera se daba por terminado y se desvalorizaba los valores en la que se había desarrollado la iglesia a través de los tiempos y a través de las décadas, y como diciendo, todo lo que hicieron nuestros antepasados o lo que hicieron las personas ya de años de ministerio, ya no tiene el valor suficiente. Ahora tenemos que implementar otro mecanismo, tenemos que implementar otra manera, otro metodismo, otra liturgia, otra forma de ser. Y sin embargo, estamos observando en este momento, y es lo que veo de una forma muy clara, muy por el Espíritu de Dios, es que realmente ha habido una tendencia a la iglesia, parte de la iglesia, no toda, a desviarse progresivamente en pos de todas aquellas cosas que no era lo natural de la iglesia, en la que la iglesia se había desarrollado por más de 2000 años de historia, por más de 2000 años de trascendencia a través de la iglesia. Es decir, usando justamente lo que hoy, en este momento, la iglesia vuelve a recuperar. Es decir, como que la iglesia se estaba deslizando de una forma sutil por un sinnúmero de situaciones de enseñanza, y entonces la iglesia ha perdido la verdadera coinsistencia, la verdadera base, los verdaderos fundamentos inamovibles de su fe, de su seguridad, de su búsqueda con Dios, de oración. Yo he escuchado en las últimas décadas decir gente que ya no necesitamos orar, no necesitamos ayunar, no necesitamos interceder, que todo lo recibimos por gracia, por pura gracia recibimos todo. Pero realmente estamos viendo que hoy la iglesia coincidimos que la única manera de
de sobrepasar o de mantenernos en pie frente a realmente a esta pandemia y a cuantas cosas del enemigo levante enfrente de la iglesia, es a través del recurso divino que Dios ha establecido por su palabra: oración, ayuno, clamor, intercesión, búsqueda con él, la palabra. Entonces, eso es lo que estamos enseñando en nuestras congregaciones a través de online, a que la gente tenga un tiempo de que no use, yo digo, la cuarentena no es vacaciones, la cuarentena es una manera de oportunidad divina que Dios nos está dando a todos para saber cómo buscar literalmente y en forma real la presencia de Dios y buscar con la familia, el matrimonio, los hijos, los padres, tener una verdadera convivencia de vida real con Dios, lo cual se ha ido perdiendo porque ha habido tantas tendencias, ha habido tantas formas prácticamente que se han ido progresivamente deslizándose de los conceptos y nosotros ahora estamos volviendo a decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia ahora? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? Lo que siempre la iglesia tendría que haber hecho: orar, ayunar, clamar, interceder, depender de la presencia de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Por eso que lo que está diciendo el pastor Germán lo he interrumpido porque es una manera que queremos, y si yo estoy hablando y el pastor Germán me quiere interrumpir, también me puede interrumpir literalmente en libertad, porque lo que estamos haciendo a través del programa de Facebook es que estamos hablando dos hombres que sabemos y entendemos lo que es servir a Dios, que conocemos realmente la manera como Dios ministra nuestra vida para ministrar al resto del pueblo y conjuntamente con nosotros, muchos pastores. Por eso que estamos hablando que al final de cuentas, al final de todo aquello que se había tanto dado tanta importancia y descalificando la manera que todos en este momento estamos viviendo, es que estamos haciendo en la casa, buscando, clamando al Señor y entendiendo que es una oportunidad única que el Señor nos da para que como iglesia nos despertemos de una vez y por todas y la gente deje de soñar en algo que no es real, algo que no es bíblico, algo que está fuera de la palabra. Así que yo alabo y glorifico al Señor, no por esto que está pasando, lo que estoy alabando y glorificando al Señor, porque al final a cabo estamos volviendo, ahora sí yo digo, estamos volviendo al estado original de la iglesia. El estado original de la iglesia era como hechos los apóstoles, que cada uno estaba en sus casas y luego se reunían en comunidades. O creo firmemente, y yo siempre lo he creído, que si la iglesia se levantó en una vivencia con Dios, en una búsqueda con Dios, de una manera continua, es decir, en la iglesia del arrebatamiento, la iglesia de la promesa, la iglesia de la esperanza, no va a venir el Señor a buscar una iglesia raquítica, anémica, sin valor y sin poder y que haya cambiado los fundamentos estables que el Señor nos ha enseñado. Quiere decir que la iglesia, para ser llevada a la eternidad, tiene que volver al original. ¿Cómo nació la iglesia? Y la iglesia nació en el fuego del Espíritu. La iglesia nació en la presencia del Espíritu. Entonces, quiere decir que tenemos que volver al original. No estamos hablando de ningún tipo de reforma barata ni equivocada. Estamos hablando de la autenticidad de la iglesia. La iglesia vuelve al estado original. ¿Qué podemos decir a eso? Es algo maravilloso. Maravilloso, pastor. Creo que es el diseño original de Dios, es el plan de Dios, es la iglesia primitiva. Dios paró el reloj de la humanidad y paró a la iglesia para hacer también creo, con todo respeto, una zaranda. Una zaranda, porque realmente Dios quiere que el primer evangelizado en este nuevo mundo, que ya no es el que estaba, o en este mundo que estamos viviendo, el primer evangelizado va a ser la iglesia. Tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que volver a los rudimentos antiguos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Dio toda la vuelta y estamos en el mismo lugar, pero hemos perdido mucho tiempo. Y creo que la humanidad, o el avivamiento, lo que Dios quiere hacer de una o de otra manera, primero la gente clama por un avivamiento y gloria a Dios que así sea, pero yo creo que la palabra avivamiento, no creo, etimológicamente, es Dios derramándose sobre su pueblo. Amén. ¿Para sí, qué? Señor. Tiene que despertar lo que estuvo despierto y se durmió. Nos tiene que avivar a nosotros, nos tiene que evangelizar a nosotros. Y nosotros tenemos una oportunidad única en la historia, donde hay pánico, donde hay bombardeo, donde hay muerte, para realmente
dar los frutos, esta prueba saque lo mejor de nosotros y los frutos del Espíritu, pero ¿dónde? En el clamor, en el ayuno, en la oración, en la unidad, en dar al pueblo la sana doctrina, dar al pueblo las armas verdaderas. A veces nos hemos desviado, no quiero usar la palabra, ninguna palabra incorrecta, pero cuando vos tirás un cable y se desvía al principio, no te das cuenta, pero cuando pasan 10 metros, está muy desviado. Y dice que en el principio, la iglesia primitiva estaban unánime en hecho, en ruego, en oración, y descendió el Espíritu Santo, repartió las lenguas como de fuego y los mandó hasta lo último de la tierra. Yo ahora estoy en lo último de la tierra, hablando, en lo último de la tierra. Y se está buscando el fuego de Dios, el fuego del primer amor, el mismo fuego, la primera vez que ayunamos, esa unción, sigue vigente hoy 30 años después. Amén. Y volviendo a necesitar más. Estuve leyendo de Josué al final, de Jueces, Joel, cuando habla todo de los ancianos. Bueno, Joel, conocemos la palabra 2:28, del 15 en adelante, pero que dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí habla de los ancianos, pero cuando vemos en Jueces, dice que es una generación, Josué y Jueces, que no pudieron compartir a las otras generaciones la gloria o lo que Dios hizo. Y el plan más diabólico que hay es que esta generación, o que venga otra generación que no conozca a Dios, como dice la palabra. Y este plano, este sistema mundial quiere tener una generación que no conozca a Dios. Y el remanente que quede vivo, los que estamos acá en vida por gracia de Dios, creo que tenemos que ser esa sal, esa luz, esa antorcha, ese candelero, y volver a ese fuego que hubo en Azusa, que hubo en tantos ministros, en tantos ministerios, y que está en el aposento alto, está en el lugar santísimo, está en el ruego, en la oración, en el ayuno, no en la religión. No estamos hablando de estar bien vestido sin santidad. No estamos hablando de ese tipo estamos hablando de una consagración, como hablaba, de transformación. El mundo necesita ser transformado, pero antes que el mundo sea transformado, para que levantemos esta cosecha final, en la batalla final, la recta final, principios de dolores de parto, o lo que la iglesia sabe bíblicamente, encontramos que nos hemos desviado y encontramos que nos tenemos que volver y que el juicio empieza por la casa de Dios. La plomada cae por la casa de Dios y yo soy casa de Dios. Entonces un tiempo, Germán, en mi caso, de examinarme que hoy Dios ya no es de Dios, me sirvió para otro momento. Pero hoy Dios me dice, basta. Cuando yo no conocía, no me era contado como pecado, dice Jesús. Ahora que conocés, sí. Entonces yo creo que este tiempo de oración, de ayuno de la iglesia, de unidad, que se han desmoronado un montón, ahora no importa si tenés 100.000 o tenés 3 personas, importa que seas legítimo. Amén. Importa sí, que seas íntegro, de una sola pieza, no a través de la fuerza de uno, no a través de una santidad religiosa, pero sí a través de una santidad transformadora, que el Espíritu nos ponga la convicción y nos podamos, como dice la palabra, 2 Crónicas 7:14, pastor, devolvernos a Dios de nuestros malos caminos y arrepentirnos, y entonces, dice recién, y entonces Él lo oirá de los cielos y derramaré, y perdonaré y sanaré. Yo creo que la tierra necesita sanidad, pero la primera tierra a evangelizar, pastor, a sanar, a ser avivada, a que Dios sea derramado, a que se despierte, a volver de eso que se desvió tanto de los fundamentos bíblicos, de las bases, es nosotros. Y bueno, y cada uno como líder espiritual creo que tenemos que tener un tiempo de dejar que el Espíritu nos redarguya y nos muestra qué sacar y qué poner para este nuevo tiempo, porque es un tiempo totalmente nuevo, sí, profético, y como nosotros decimos que todos los intercesores no son profetas, pero que todos los profetas son intercesores,
y estamos Amén. esperando Sí, que Dios Señor. levante una sola voz para que la gente pueda oír Sí, Señor. la verdad de Dios y la verdad los haga libres. Pero tiene que empezar por nosotros. Lo último, pastor. Sí. Para No puede, podemos seguir, podemos seguir. Hasta, vamos, hasta a donde usted, hasta donde podamos seguir, seguimos un tiempo más. No hay problema. pastor, le agradezco. Creo que para levantar una de mis oraciones, creo que el remanente que vuelve a las sendas antiguas está siendo ungido por Dios para la cosecha final. Amén. Sí, Señor. Pero ¿sabe lo que oro, pastor? Lo que creo que estamos orando mucho, volviendo a los fundamentos, Sí, volviendo a la Señor. iglesia primitiva y estando en nuestras casas. Oro que Dios desate a su iglesia, me desate a mí en este ungimiento. Dice Isaías 10:27, la unción pudrirá todo yugo sobre tu servir, sobre nuestra servir. Que la unción pudra el yugo para que nosotros podamos levantar la cosecha. Yo no puedo dar libertad si no soy libre. Yo no puedo evangelizar si no fui evangelizado, transformado, arrepentido. Sí, Yo no Señor. puedo dar, o el hombre no puede dar lo que no tiene. Y creo, pastor, que es un tiempo de sinceridad, de integridad, de responsabilidad y saber que en el caso de la intercesión o del lugar que Dios nos ponga, es una posición espiritual donde Dios está juntando al último ejército de oración en la tierra para ungirlos y levantar la cosecha final. Pero es un tiempo de nuestra limpieza y libertad para dar santidad y libertad a los demás. Yo creo firmemente, recién el pastor Germán, has tocado un punto muy que nos estamos repitiendo de una forma continua, y es acerca de cuando el pueblo se humilla y confiesa su pecado. Y yo lo he tomado esto como un ejemplo porque cuando nosotros vemos la proyección, diríamos, profética, podemos observar al estudiar la profecía que hay muchas profecías que tienen que ver con un tiempo de cumplimiento cercano, hay otras que con un cumplimiento más hacia adelante y otro con un cumplimiento profético. Lo que llamaríamos en profecía es un cumplimiento tridimensional. Es decir, tridimensional porque en el momento, por ejemplo, que se dio la profecía a un tiempo cercano a eso, en un tiempo prefijado por Dios, luego de repente vuelve otra vez a suceder y de repente vuelve a suceder. Por eso la Biblia dice que lo que fue, lo que es, lo que fue, es lo que ya ha sido y lo que será es lo que ya ha sido hecho. Entonces, cuando nosotros comenzamos este año 2020, observemos bien que cuando el Señor habla acerca de que si mi pueblo se humillare y confesare su pecado, sobre la cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de todo corazón, entonces repito lo que textualmente dice en Crónica, entonces yo sanaré la tierra. Pero observemos el versículo anterior a eso. Y el versículo anterior a eso dice, cuando yo derramare o cuando yo hiciere descender fuego, cuando yo hiciere descender la plaga de langosta y cuando hiciere descender peste, entonces dice, mi pueblo, le llama la atención, mi pueblo se humillará, si mi pueblo se humillará, después de descender fuego, después de haber una plaga de langosta y después de haber peste, entonces como tres señales que está demarcado ahí por Dios para que el pueblo viera que eso es algo que Dios permitía para llevar al pueblo hacia un vivo profundo arrepentimiento. Nosotros no hemos entendido, o mucha parte de lo que es el concepto iglesia no ha entendido, que estamos justamente en un cumplimiento de profecía bíblica en forma tridimensional, porque realmente nosotros comenzamos este año 2020 con los fuegos que nadie podía apagar en Australia. Y esos incendios en Australia estuvieron semanas y semanas. Todo ese incendio se debió a que en el año 2017 el gobierno de Australia firmó la aprobación de la ideología de género. Desde que el gobierno firmó la ideología de género, dice que en Australia, por medio del pastor Martín, que él nos informó directamente, que del año 2017 hasta la fecha cuando comenzó a arder Australia, gran parte, no había llovido sobre la tierra. Es decir, la tierra entró en un estado de sequía a nivel nacional.
los campos se comenzaron a hacer infértiles y comenzó a haber sequedad en todo el territorio. Cuando comenzó a descender el fuego, que murieron más de 30 millones de animales calcinados y que fueron hectáreas y hectáreas, eso estuvo ardiendo semanas y semanas y semanas. Nadie podía hacer nada. En un momento dado, el pueblo de Australia, la iglesia, comenzó a orar y ayunar. Se tiró en las calles a doblar de rodilla, en los parques, en las plazas, lo cual no podemos hacer ahora, pero podemos hacer en nuestra casa. Y comenzó a orar y a clamar al Señor. Y cuando el pueblo se humilló y comenzó a orar y a clamar al Señor, literalmente, de una forma indescriptible, de una forma inexplicable, comenzó a caer lluvia del cielo, que hacía casi 3 años que no llovía, y la lluvia era tan densa, tan copiosa, tan intensa, que apagó todos los fuegos. Cuando descendiere fuego. Ahora, al poco tiempo, inmediatamente, al par de semanas, hubo una plaga de langosta que devastó muchos países del Medio Oriente y acabaron con todas las cosechas que iban a recogerse, a punto de ser recogida. Eso era una epidemia de plaga de langosta. Pero luego vino la peste. O sea, es decir, si no creemos a lo que el Señor está hablando por su palabra, cuando venga el fuego, cuando venga la plaga y cuando venga la peste, si mi pueblo se humillare, sobre la cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, porque la Biblia dice que el juicio va a comenzar por la casa. ¿Y qué es el juicio que va a comenzar con la casa? Es que la gente tiene que enderezarse, alinearse con el propósito divino de Dios y dejar el pecado, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el fraude, dejar todo aquello que realmente no está en los diseños de Dios. Es es decir, creo firmemente que en medio de todo esto tenemos que ver todas las perspectivas que Dios quiere llevar, a dónde nos quiere llevar el Señor con todo esto que nos está ministrando y que nos está enseñando. Es tan tremendo, por eso que realmente estoy apasionado profundamente, porque estamos en un movimiento profético tremendamente de cumplimiento 100% conforme el Señor lo ha hablado. Y hoy en día la gente no quiere escuchar profecía, no quiere escuchar la enseñanza escatológica. No, eso ya pasó de moda. Ahora es solamente que sucede dónde están los conciertos, dónde están los espectáculos de entretenimiento en la iglesia. Todo eso acabó. Y lo que ahora solamente se está hablando es Dios, palabra, oración, clamor, intercesión. ¿Se dan cuenta que estamos volviendo al original de la iglesia? Aleluya. En medio del dolor, en medio de esta pandemia terrible, yo doy gracias al Señor que los ojos, los oídos, las mentes, el corazón de muchos, de alguna manera tiene que ser abierto. Y perdonen que yo me entusiasme tanto al hablar de esto, porque veo la palabra tan clara y tan extraordinaria revelándose ante nuestros propios ojos, que por eso que estoy compartiendo con Pastor Germán y lo estoy interrumpiendo a cada rato, porque cada cosa que dice es cosa que... Sí, acá estamos. Usted sabe que para mí es un placer escucharlo siempre. Amén, amén, amén. Sí, pero, sí. Entonces, la iglesia está ahora trabajando, ministrando ya Mar del Plata con el pastor Lir, todos ustedes los líderes, y están enseñando a la iglesia, están encaminando a la iglesia. Y realmente yo creo que también la cuarentena es una cosa dispuesta que obliga a todos a quedarse en su casa, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Sí, pastor. Realmente acá se está cumpliendo bastante bien. Hubo un solo problema que, bueno, para que los abuelos tenían que cobrar, y bueno, hubo un día bastante difícil que los abuelos salieron y complicó un poco, pero se reordenó y la gente está acatando en un 90%. Esperemos, igualmente ahora ya están hablando de levantar la cuarentena, pero nosotros, la Iglesia de Cristo en general, entiende que tenemos que seguir cumpliendo el tiempo que Dios quiere, pues es un retiro espiritual para la iglesia, y que también que tenemos que ser prudentes. Dice el avisado ve el mal y se esconde. Amén. El simple Amén. Pasa y se lleva el daño. No podemos estar como simples en medio de una guerra, no podemos estar simples en medio de un bombardeo. Yo siempre toco temas de guerra, como veterano de guerra,
y en el medio de un bombardeo me mandaron a hacer una misión con 3 veteranos de guerra, y después, en el medio del combate, parecía que que ya no podíamos seguir más, y uno de los 4 se sentó en el piso en el medio de la guerra y dijo, no sigo más. Y yo le digo, ¿qué haces? Me dice, no puedo más. Entonces lo arrastramos y lo llevamos, hoy está vivo. Yo creo que también nuestra función es al que no puede más, es arrastrarlo, pero con la verdad, no obligarlo, pero decirle que estamos en medio de una guerra, que Dios está hablando algo a la iglesia, que Dios está hablando a la humanidad, que Dios nos está dando una oportunidad en una sociedad que está convulsionada y está gimiendo esperando esta manifestación de los hijos de Dios. Dios nos está dando una oportunidad para volver al fuego, para volver a esa senda antigua, pero yo creo, pastor, que es el tiempo donde Dios va a intervenir y que tenemos que estar sensibles, expectantes, a ver lo que Dios va a hacer. Una de mis oraciones es, Señor, que no me olvide del hueco de la piedra donde fui cortado, que pueda ganar almas, Señor, a través de online, a través de donde sea, y que pueda tener comunión contigo, y que esté a la altura, por la gracia de Dios, de lo que está pasando, para poder liberar lo que vos me diste desde antes de la fundación de los tiempos, en estos tiempos escatológicos, que como dice la escatología, ya no hay más hojas, se termina, la escatología se termina. Entonces los tiempos, los sazones, es un tiempo como el de Esther, que se está buscando respiro y se está buscando liberación. Pero Dios nos está pidiendo que menguemos en algo. El cristianismo hemos perdido los valores. En el coach, en el mercadeo, la motivadora. Sí. De motivación, la palabra. La motivación, ¿cómo se dice? Desarrollo empresarial, estudio de mercado, no me sale. Sí. Bueno, el desarrollo empresarial, hay una ley. Por favor, ayúdame, pastor, como siempre. Como siempre, pastor. Sí, lo que se dice en coach o entrenadores motivacionales. Hay una ley que usan que dice, no importa el medio para llegar al fin. No importa el medio para llegar al fin. Y a veces como cristianos hemos buscado fin sin importar el medio. Y el medio es gente redimida por la sangre de Cristo, no mercadería. Amén, amén, amén. Gente llamada a eternidad por el sacrificio de Cristo, no mi ganancia, no mi fin. Y sin juzgar y sin entrar en juzgamiento, porque soy el menos indicado, pero sí creo que Dios ahora está alistando el ejército. Cuando Moisés estaba entre el mar Rojo con el mar adelante y Faraón atrás, Dios le dijo, marchad. Yo me imagino a Moisés con un palo, con una vara, ¿a dónde voy a marchar? Tengo la pandemia atrás, tengo el tiempo escatológico adelante, tengo que llevar un pueblo, lo único que tengo es esto, la senda antigua, y tengo 1 millón atrás. ¿Qué hago? ¿A dónde voy a marchar? Y Dios abrió. Yo creo que es un tiempo que el poder de Dios va a abrir muchas cosas en nosotros, pero realmente nosotros tenemos que dejar de que sí importe el medio para llegar al fin. Porque una vida vale más que todo el oro del mundo. Entonces yo creo que somos responsables. Como le dijo el Señor a Pedro, ¿Pedro me ama? Sí, Señor. Vos sabés que soy cristiano, que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis rebaños. 3 veces. Entonces yo creo que tenemos que apacentar, llevar paz, llevar ánimo. Y yo, como le digo a los soldados del Señor, te puedo dar 2 cosas. Hoy, un fusil espiritual, obviamente siempre hablando, o un abrazo. Hoy te lo puedo dar el abrazo espiritual, virtual, pero el fusil sí te lo puedo dar.
Dios nos pide que marchemos. ¿Marchemos a dónde? A buscar la cosecha. A que sí importe el medio para llegar al fin. El fin es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a través de conocer la profecía, conocer en sabiduría el tiempo que estamos y caminar en integridad, en santidad, en amor, no siendo de Pablo, de Pedro, de Cefas, sino de Cristo. Y hacerlo para la gloria del Señor, que nos dio una oportunidad maravillosa y es un tiempo único que podemos vivir, pastor. Interrumpime todo lo que quieras, pastor. Dale, yo te... No, mientras estabas hablando el pastor Germán, me recordaba que hace relativamente poco tiempo escuché de un compartir de la experiencia que has tenido en la parte de las Malvinas, la guerra de las Malvinas, y me gustó y me impactó a la vez, porque estamos hablando de que una de las cosas que a la iglesia tiene que aprender es a escuchar a la gente que tiene experiencia ministerial y que tiene realmente las señales de Dios sobre su vida, sobre su llamado, con con una demarcada evidencia de su llamado, porque hoy en día la gente escucha a cualquier persona y sabemos que si queremos realmente tener una verdaderamente fortaleza y saber cómo desarrollarnos en lo que es la guerra espiritual, tenemos que escuchar a gente que haya pasado por el fragor de esa guerra espiritual y que todavía se mantienen en ese nivel de guerra espiritual. Entonces, a mí me conmovió una parte de ese testimonio cuando decir la autoridad, no sé si fue el teniente, el sargento o quién fue el que dio la orden, que ustedes prepararan unos pozos como unas trincheras, ¿verdad? Me gustaría que comentes algo porque eso tiene una aplicación, una connotación espiritual tan importante que la gente por no escuchar y querer saber, escúcheme lo que voy a decir, por la gente no escuchar y querer saber más que los pastores, porque estamos viendo hoy en día que la gente quiere saber más que los pastores. Y como quieren saber más que los pastores, entonces hacen lo que ellos piensan que es bueno y que es correcto, y después cuando no hacen lo que se le ha orientado, se agarran la cabeza y dicen, ¿por qué yo no hice lo que me aconsejó el pastor? Entonces, el asunto es que hoy en día la gente le cuesta escuchar. Entonces, la gente para crecer, desarrollarse espiritualmente, tiene que aprender a oír, tiene que aprender a ser instruido, no por cualquier persona, sino gente que tenga la marca del llamado de Dios en su vida, con una realmente evidencia de su demarcado ministerio que el Señor por su gracia inmensa ha establecido. Pero a mí me impactó eso, me impactó, y yo quisiera que compartas esto antes de terminar, porque vamos a terminar con una oración. Y yo quiero que el pastor Germán, juntamente con nosotros, vamos a apoyar, que él ore y que haga una oración al terminar esta programación. Y no es la primera vez que vamos a seguir hablando con el pastor Germán. Todavía tenemos una cuarentena por delante, así que vamos a tener otras oportunidades de seguir hablando, es decir, sin darse cuenta y sin yo darme cuenta, lo hemos invitado hoy a la Iglesia Jesús y hoy a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, y hoy tenemos como invitado especial en la iglesia administrando al pastor Germán, él en Argentina y yo aquí en la ciudad de Miramar, en el estado de la Florida. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque eso tiene una enseñanza muy buena, muy buena. Bueno, primero tengo que ser sincero que la enseñanza la sacaste vos, pastor. Dios te la reveló a vos, no a mí que la viví. Por la audiencia en el mundo, vamos. Vos sabés que, bueno, le cuento a los que nos están escuchando, como veterano de guerra, yo llegué antes de la guerra y los superiores nos piden que hagamos una trinchera, porque venía el Reino Unido a atacarnos. Pero el Reino Unido no estaba. Es como ahora cuando nos dicen, venía una pandemia, como que uno no se prepara. O Cristo viene, no se prepara. O hay que orar, no se prepara. Hay que ayunar, no se prepara. Esto me lo dio después el pastor Zapico, cuando tenés poco fundamento. La cuestión que en la rebeldía de uno de joven, hice un pozo muy pequeño, un pozo de medio metro. Éramos 3. No había guerra, dijimos, ¿qué van a venir el Reino Unido? ¿Qué va a venir Escocia, Inglaterra, Irlanda? ¿Qué no van a venir? Hicimos un pocito y no nos percatábamos. Pero al otro día, vos sabés que en la guerra vos dormís vestido.
nunca te puedes sacar la ropa. Antes de la guerra, en la guerra y nunca. Pero esa noche, como ya había pasado varios días, yo llegué antes, después del primer grupo comando entramos nosotros a defender el puerto argentino, el aeropuerto, me saco la ropa. No solo eso, no lo conté, pastor, esto, ahí vas a sacar otra enseñanza. Me desabrocho los bolsegos, los bolseguí, la ropa, estaba todo así desalineado. Cualquier semejanza a la realidad, pura coincidencia. Y se arma la guerra donde estaba yo, 4:15 de la mañana. Estábamos en una carpita con un parante, éramos 2 ahí, el pocito adelante que habíamos hecho para 3, medio metro, hasta el día anterior no había guerra, y bueno, viene el ataque aéreo donde estábamos nosotros. Un compañero mío sale y lo agarra el ataque, rompe el parante de la carpa, nos quedamos aplastados las lonas, salimos, le digo, vamos al pozo. Que cuando fuimos al pozo tenía medio metro. Y éramos 3. No estábamos preparados, yo empecé a disparar al avión con un fusil automático pesado, pero era como si con una piedra le tiraba un cóndor en los Andes. Entonces vino otro veterano de guerra y se me tiró con 3 frazadas y me tapó, y ahí estuvimos 12 horas y ahí empecé mi guerra, y me di cuenta, tendría que haber escuchado, tendría que haber tenido más profundidad esto, porque ahora se me viene en contra, no tengo cómo aguantar esto que viene. Y esa fue mi primer experiencia, que después recibió la revelación mi amado doctor Zapito. Y cuéntala, porque cuando yo escuché eso, de verdad eso me conmovió, pero puedes seguir. ¿Seguimos? La aplicación espiritual, porque claro, es decir, eso te enseñó una forma profunda que por no obedecer la orientación del que sabía más, el enemigo te sorprendió de repente. Sigue, continúa hablando sobre eso. Claro, entonces lo relacionaba con la pandemia también. No salgas de tu casa. Toma esto, lavate las manos, no hagas esto. No me va a pasar. Y como te acordás, estás en medio de un bombardeo de virus, donde uno se expuso o donde uno no hizo caso a lo que tenía que hacer. Yo creo que estamos en medio de una guerra y que tenemos que ser muy prudentes. Yo en ese momento en la guerra, en el pozo, cuando me tapan la cabeza con una frazada para que deje de disparar, me preguntaba a mí, después pregunto, pues estuve 12 horas tirado ahí. ¿Cuánto dura una guerra? Uno dirá, ¿cuánto dura esta pandemia? ¿Cómo son los tiempos bíblicos proféticos establecidos? ¿En qué parte estamos? ¿Estamos dilatando? ¿Estamos en dolores de parto? ¿Estamos en principio? Esto está escrito. Pero ¿a qué voy yo? ¿Cuánto durará la guerra? Y me dice una autoridad, y puede durar 10 días, puede durar 10 años, puede durar 1 año, y yo digo, esto es una eternidad, pero no estaba preparado, no había hecho caso, no había escuchado. Cuando tenía que estar con toda la armadura del cristiano o del soldado, yo como no veía peligro cerca, me desprendí todo, corría mal con los bolsegos desatados. Y mi otro compañero, no me olvido más, hizo lo mismo que yo y andaba con botas de goma, estábamos en el barro, y vino con las 2 botas de goma al revés, así corriendo. Y yo le digo, wow, qué desordenado que si así empezamos una guerra, esperemos que dure poco, porque sabíamos que no íbamos a aguantar. Y bueno, y llegué a la batalla final, pastor, y faltarían, ya era muy duro todo, yo ya había bajado 14 kilos, y digo, ¿cuánto me quedará de vida? 72 horas, esto es lo que me venía de mí. Y digo, ¿cuánta gente estará pensando en pánico? ¿Cuánto me quedará de vida? Que esto, que el otro, que el bombardeo, que la pandemia. Un día hizo así, la guerra terminó. Y estaba de nuevo en mi casa, pero mis valores eran otros. Mi prudencia era otra. Había vuelto a mi misma ciudad, aquí donde estoy, Mar del Plata, Ciudad de Dios, pero yo no era la misma persona. Y creo que lo que Dios quiere después de esta guerra, que cuando salgamos de aquí, no seamos la misma persona. No seamos la misma iglesia, seamos la iglesia del diseño original
que Dios hizo para combatir la guerra final conforme su voluntad, en sus armas y en su poder, para que sea vista su gloria. Como dice la palabra, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y Dios quiere que la vivamos. Y tengo muchas experiencias de guerra, he hablado con vos, pastor. Pues realmente es una tremenda experiencia la que el pastor Germán nos está compartiendo. Y yo cuando escuché eso y yo hablé con él personalmente, dije, me impactó eso, porque eso te hace ver, cosa que el pastor Germán no lo ha dicho, pero eso te hace ver que los que van a ser vencedores y los que van a sobrepasar o los que van a prevalecer en medio de la guerra son los que hacen los pozos profundos. Porque ¿para qué hacían ustedes unos pozos? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué ustedes hicieron esos pozos? Que lo hicieron, realmente tenían que haber cavado más alto que vuestra estatura, ¿no? Evidentemente, pero solamente cavaron medio metro por ahí. Pero el propósito de hacer los pozos en una guerra, ¿cuál es? El propósito es cubrirte del ataque enemigo, del enemigo, pero no solo, que esto no lo conté, creo que nunca, haces el pozo, tenés que hacer el pozo profundo que te tape a vos, tenés que profundizarlo más a lo largo para cuando vos estás acostado, podés estirar los pies. O sea que sobre lo profundo tenés que seguir profundizando. Ampliando. Y ampliando. En un pozo mínimo entran dos, que se llama pozo zorro. Hay otros de 12. A mí me tocó estar de 2, de 11, pues estuve replegado en 3 posiciones diferentes. Pero en el pozo en pozo de 3 estuve. Vos te pones 2 así, y uno a lo ancho, y 2 se encogen las piernas y el otro las estira. Después, cuando siguió la guerra, entendimos que necesitamos no solo un pozo que nos tape, sino más profundidad para poder descansar, entre comillas, cuando podíamos descansar aún en el barro, en el agua. Entonces yo creo que nosotros como hijos de Dios, nos agarró la cuarentena y con agua, con comida, gracias a Dios, con la familia. Yo digo que esta es mi trinchera de oro. Amén, amén. Con el Señor, con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Creo que tenemos que valorar un tiempo y usar todo lo que Dios nos dio para hacer más profundidad, para descansar, para descomprimir, para estirarnos. Y no es que vamos a dejar de combatir. Porque yo al otro día me levantaba y tenés que seguir combatiendo. Desde el día a día. Y cada día vas a valorar que es un milagro estar vivo. Como hoy. Hoy es un milagro estar vivo. Señor, me diste otro día de vida. Dame un alma, por lo menos. Sí, Señor. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué puedo negar? ¿Cómo me puedo esconder? ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo me puedo limpiar? ¿Cómo puedo volver a reordenar o avivar lo que se había muerto? Sacá lo que no es tuyo en mí para este tiempo. Poné lo que es de Dios, Señor. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu voluntad para la iglesia, para los miembros, para el ministerio, para los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para la iglesia del Señor en el mundo? Amén. Sí, Señor. ¿Cuál es el tiempo profético que tenemos que entender y a qué altura nos tenemos que esconder? Amén, amén. ¿Puedo compartir una cosita corta, pastor? ¿Pastor? Sí. La otra vez Dios me dio un sueño, hace un tiempo, que éramos 3 que estábamos en una cornisa, no sé cómo se dice allí, un paredón. Sí. Y yo sentía el ruido que venía un misil. Yo los conozco, los ruidos de los misiles, un montón. Descargaba misiles yo y fui atacado por misiles. Viví con misiles 68 días de combate. Yo los llevaba durante toda la noche en la guerra, tenía que descargar misiles en las plataformas en medio del bombardeo. Imagínate, ibas con la muerte. Y en este sueño que Dios me da, éramos 3 y siento el ruido de un misil. Y yo le digo a los 2 en la cornisa, un lugar muy fino como estamos ahora. El camino es angosto. Ahora se está separando la paja del trigo. Es angosto.
Y cuando siento el ruido le digo a los dos que estaban al lado mío, le digo, viene un misil, agáchense. Es tiempo de estar humillado, es tiempo de estar, agachate, arrodillate. Y ellos me miraban como diciendo, ¿cómo va a venir un misil? Y yo me agaché igual. Y pasó. Entonces creo que es un tiempo de hacer profundidad y agacharnos y escondernos de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que sabemos, y decir, Dios, ¿cómo salgo de este combate? ¿Y cómo puedo ayudar a otro en este combate para vida eterna? Es un combate para salvar las almas. Yo me duele cuando muere un siervo de Dios, pastor. En la batalla, y hay cosas que uno no puede en la soberanía de Dios ni entrar. Yo personalmente, ¿no? Pero oramos por los siervos, me duele cuando parte un siervo, los podés tomar como mártires, como Dios diga, pero sé que se van con Dios. Ahora mi carga es la gente que muere, que se va sin Dios. Porque como dijimos al principio, pastor, la tierra, la humanidad, este tiempo es un paréntesis de la eternidad. Y estamos vivos para levantar la cosecha y salvar las almas y edificar el cuerpo de Cristo y guardar lo que Dios nos dio. Pero necesitamos hacer caso, necesitamos escuchar a nuestros pastores, necesitamos entender, recibir, bajar, arrodillarnos, porque hay misiles, y estos son los primeros misiles. Esto es principio de dolor. Pero lo que vos hablabas, pastor, hay casi 30 millones de personas en zonas de África peligrando la hambruna, porque esta langosta hasta de 2.000 kilómetros están arrasando las cosechas. Entonces está cumpliendo lo del versículo anterior. Bueno, creo que tenemos que ahondar. Nosotros somos el único pelotón que volvimos los 10 con vida, el último. Pero nos cuidamos mucho. Vieron que ahora hay que hacer distancia para estar en un banco, distancia. La gente no quiere hacer. Nosotros hacíamos distancia para servirnos la comida, para no pelearnos entre nosotros, porque nuestro sistema nervioso estaba alterado, estaba con pánico, temor, desestabilizado, por tanto bombardeo. La gente está muy sensible y le tenemos que dar la paz de Dios. Amén, amén. Qué bueno de compartir este tiempo tan especial con el pastor Germán, y sí, realmente necesitamos profundizar. La gente que ha profundizado en tiempo de paz son la gente que ahora es tan sólida para saber cómo enfrentar los días que estamos viviendo. La gente que ha vivido una vida indiferente, apática, conforme, y que ha vivido una vida muy superficial, cavando solamente un pozo de medio metro y nada más. Eso es una tipología muy, muy práctica de lo que significa la necesidad de profundizar y meternos con Dios de verdad completamente, no dejar nada que el enemigo logre alcanzar, sino escondernos plenamente en la presencia del Señor. Yo quisiera, podríamos estar horas hablando con el pastor Germán, y para nosotros es una gran bendición. Pastor que amamos juntamente con su esposa Anaí, que estimamos profundamente. Y gracias a Dios por que el Señor ha forjado una amistad entre ambos, y es una bendición de Dios. Yo quisiera pedirle al pastor Germán que vamos a terminar este programa porque tenemos que terminar. Ustedes ya están ahí cansados también, a punto ya para ustedes es más tarde que para nosotros y tienen una hora más. Entonces yo quisiera terminar este programa con una oración y pido al pastor Germán que él ore para que el Señor fortalezca la iglesia, fortalezca al pueblo. Hemos estado orando durante este día también, pero quiero que él termine este tiempo con una oración en la presencia del Señor, y todos vamos a acompañar dando gracias al Señor por este tiempo y por este programa que hemos tenido en esta noche. Amén. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por el pastor Zapico, José Zapico, la pastora Lidia, su familia, la iglesia de Jesús vive hoy y toda la iglesia de Jesucristo. Sí, Señor. Tú sabes, Padre, en el nombre de Jesús, y oramos juntos, en el tiempo profético, Padre, en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo realmente escatológico que estamos, Señor.
pero que la humanidad, Señor, y aún quizás nosotros como iglesia, no llegamos a profundizar, discernir, concientizarnos, Padre, o entender las sazones y aún la oportunidad de respiro que puede tener la humanidad a través de nuestra manifestación o tu manifestación en nuestras vidas gloriosas. La tierra está tambaleando, está temblando, cayó el sistema sanitario, el sistema económico. Señor, los valores, Señor, de la iglesia primitiva, hemos caído también, y como en la época de los jueces, Señor, en un círculo vicioso, Señor, que no importaba el medio para llegar al fin. Y te pedimos perdón, Padre, porque queremos realmente, Señor, volver a las sendas antiguas. Entendemos, Padre, que antes del arrepentimiento están viniendo las señales, Padre. Están viniendo langostas, están viniendo pestes. Señor, movimientos, Señor, en el planeta Tierra, terremotos, Señor. Y sabemos todo lo que ya está escrito y no nos sorprende. Pero queremos estar aptos como soldados, como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, y cumplir nuestra misión de salvar almas, Señor. Nuestra misión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de realmente, Padre, ser de una sola pieza, de tener esta urgencia de la unidad, Señor, esta urgencia de la unidad, Padre, que como dice tu palabra en Juan 17:11 y 17:21, Padre, que como tú y el Padre son uno, seamos uno, Padre. Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo a tu remanente. Padre, que tu Espíritu Santo esté llenando de una gloria postrera mayor que la primera en el nombre de Jesús a tu remanente en cada nación de la tierra. Que podamos ahondar en tu palabra, que podamos sumergirnos en tu Espíritu Santo, en la esencia de la esencia, en los secretos de los secretos, Señor, de tu Espíritu Santo, y habitar y morar bajo la sombra de tus alas, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú seas nuestra roca realmente, nuestro castillo, Señor. Guarda a cada líder mundial. Levántalo en la posición, en el lugar, en la unción, Padre, en la verdad, Señor, en la libertad y en la gracia de tu Espíritu Santo, para que todos juntos podamos conocer, Señor, tu voluntad para la iglesia, tu voluntad para nuestras vidas, tu voluntad para los miembros, tu voluntad para los oficios, Señor, tu voluntad para las naciones, Padre, y tu voluntad para el tiempo profético, para orar guiados por tu Espíritu Santo. Padre, como hijos pedimos el Abba, Padre, te pedimos que se haga tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Pedimos que fortalezca la iglesia de Jesucristo. Si hay algún hermano enfermo, que sea ungido, Padre, por los ancianos y sea sanado. Si hay un hermano cautivo, Señor, que sea libertado por la unción que pudre los yugos. Padre, que por tus llagas sean sanados. Si hay alguna rodilla endeble, Padre, te rogamos que sea fortalecido. Si hay un hermano en tribulación, congoja, desesperación, temor, pánico, Padre, pedimos que tu verdadero amor eche fuera todo temor y que nuestro pueblo, tus hijos, sean perfeccionados en el amor, Padre, que echa fuera todo temor. También rogamos, Padre, Señor, paz. Rogamos paz en medio de la tormenta, sabiendo que es un fruto de tu espíritu y que no es ausencia de conflicto. Y danos las ropas, danos las armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, Señor. Y realmente, como nos enseñaba el pastor en tu palabra, que la batalla es en la mente. Lleva cautiva, Padre, toda mente del pueblo a la obediencia de Cristo, para que caigan esos argumentos y esa fortaleza que se levantan en contra del conocimiento de la verdad, Padre. Aleluya, es tu verdad que Jesús nos haga verdaderamente libres. Y Padre, libéranos para poder liberar y levantar la cosecha final. Úngenos para la cosecha final en las sendas antiguas. Llámanos a conforme tu voluntad y solo todo por tu gracia y tu favor, a ayunar, a interceder, a orar, Padre, conforme el tiempo que ya se está establecido, para que lo hagamos por amor a ti y a la humanidad, a nuestro prójimo, en esta cuarentena y en este tiempo profético en el cual te damos la gloria, las gracias
el honor y sabiendo que tú ya has dado la victoria. Sí, Y decirle Señor. a la iglesia una vez más que Jesús es tu esperanza. Que Dios te bendiga.